pero particularmente hay que referirse a cada microcontrolador y los manuales de cada microcontrolador para ver qué particularidades tienen los módulos, o sea, las interfaces que se implementan como interfaces de comunicaciones dentro de ellos. Al igual que en I2C, lo que nos vamos a encontrar en nuestro KL46 y también en el KL43, para aquellos que tienen la placa con un dispositivo de esta familia, es que dependiendo de la IPS, o sea, del bridge de periféricos, se encuentran estas interfaces de comunicaciones que por supuesto se van a comunicar con patillas del microcontrolador de manera de poder implementar el bus correspondiente y comunicarse con dispositivos dentro de la placa. A ver. Bueno. Esto es un poco, creo que empezó a decirlo Silvia, pero se cortaba bastante, ¿eh? Es un protocolo que fue desarrollado por Motorola en los 80, para que los procesadores se pudieran comunicar con distintos periféricos. Bueno, el material de consulta entonces, de acuerdo a esto que mencionábamos, es el manual de referencia del microcontrolador. Entonces, ¿cuáles son las características generales de SPI? Que esto es lo que decíamos antes, o sea, hay un conjunto de características generales y después esto se particulariza para cada microcontrolador, o sea, la interfaz de comunicaciones que se implementa en cada microcontrolador tiene sus particularidades. Entonces tenemos una comunicación serie, son protocolos serie, es sincrónico, o sea que vamos a tener una línea de reloj, y es full duplex, o sea, en forma simultánea se puede transmitir en las dos direcciones. O sea, vamos a tener un maestro que va a transmitir hacia los esclavos y esto puede ir en ambas direcciones. El esquema de transmisión es sencillo, la cantidad de bits puede ser variable, no hay una señal de acknowledge. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se envía el dato, y si llega, llega, y si no, paciencia. O sea, no hay ninguna verificación por parte del receptor de que los datos fueron recibidos correctamente. No hay un esquema de direccionamiento. Recuerden que en I2C, se los voy comparando con I2C porque es el otro protocolo que hemos visto dentro de la placa. On-board, o sea, para direcciones cortas. Para distancias cortas. No tiene un esquema de direccionamiento como sí tiene I2C. Recuerden que en I2C se envía, primero lo que hace el maestro es enviar una dirección para identificar al esclavo con el cual se quiere comunicar. En el caso de SPI esto no ocurre. Ahora vamos a ver cómo se conectan de modo que efectivamente se pueda saber, o sea, el dispositivo destino del mensaje pueda saber que el mensaje es para él. Entonces, no se considera control de flujo, como decíamos, no integra ningún protocolo de detección de error, tampoco. Fíjense que es un protocolo muy sencillo. El número de líneas proporcional al número de dispositivos, porque justamente, de alguna manera, hay que identificar cuál es el dispositivo destino. Entonces, la cantidad de líneas va a ser variable y va a depender justamente de eso. El ancho de banda de 10 megabits por segundo, hay un solo máster, no es multimáster como sí es I2C, hay un único máster y los otros son esclavos. Y no se dan ni especificaciones eléctricas ni se describen interfaces físicas. O sea, simplemente son, ¿sí? ¿Cómo? Estoy intentando entrar, Rosa. Ah, yo empecé con la presentación. Si estás ahí, seguís vos, Silvia, no sé. ¿Silvia? Ay, no sé, no, yo no veo. ¿Se volvió a desconectar, Luciano? Bueno, continuemos. Bueno, aquí tenemos las señales, entonces decíamos... Está, pero no se escucha. Ah. Bueno,
yo sigo más o menos, y así cubrimos el protocolo, después vemos en todo caso el ejemplo. Bueno, estas serían las señales, ¿eh? Tenemos el maestro, y vamos a tener los esclavos, con los cuales el maestro se conecta. Entonces, fíjense, hay una señal de clock, obviamente, porque es un protocolo sincrónico, es serie, pero es sincrónico, y esa señal de clock la va a enviar el maestro hacia los esclavos. Pero también va a haber una señal de selección del esclavo, el SS, que es el Slave Select, que va negado, o sea, cuando baje a 0, va a estar seleccionado el esclavo correspondiente. Entonces, fíjense, por cada esclavo vamos a tener que disponer en el bus de una señal de selección. ¿Está? Porque obviamente se va a conectar desde el maestro hacia un esclavo, y si baja a 0, quiere decir que el maestro quiere dialogar con ese esclavo. Entonces, si hay otro esclavo, tendrá que haber otra línea para que el maestro se pueda comunicar con ese nuevo esclavo del mismo modo. Y luego vamos a tener dos líneas, porque decíamos que era full duplex, la línea MOSI y la línea MISO. La línea MOSI es Master Output Slave Input. ¿Esto qué quiere decir? Que es la línea con la cual el maestro envía información al esclavo. Y la línea MISO, que es Master Input Slave Output, es la línea de ingreso al maestro desde el esclavo. Bueno, y abajo un poquito lo que decíamos, o sea, el máster proporciona el reloj, selecciona el esclavo, con la línea SS en bajo. Por eso es que cuando se especifican las señales, SS se indica negado, porque eso quiere decir que va a estar activa, o sea, se va a estar seleccionando efectivamente a ese esclavo cuando esté en 0. Y por lo que ya comentaba antes, se requiere, por lo tanto, una línea de selección para cada esclavo. Entonces eso es una limitación, porque si queremos conectar más esclavos, vamos a tener que implementar en el bus más líneas de selección. Bueno, la base de funcionamiento del protocolo es en las interfaces de comunicación la utilización de un registro de desplazamiento. Esto ya lo hemos visto en la UART y lo hemos visto en el protocolo I2C, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Un registro de desplazamiento donde si el procesador quiere enviar información, carga, va a funcionar esta interfase como maestro, carga el dato y luego en forma serie se empieza a transmitir hacia el esclavo. A su vez, el esclavo tiene un registro de desplazamiento donde va recibiendo los bits que le envía el maestro. Y fíjense que en este caso, en el caso del SPI, a su vez se envían los datos al maestro. O sea, el maestro le envía datos al esclavo y el esclavo, a su vez, desde ese registro de desplazamiento, envía bit a bit los datos al maestro. Entonces, durante toda la transferencia serie, la línea SS tiene que permanecer en 0. ¿Por qué? Porque el esclavo tiene que saber que el maestro está enviando la información a él. Bueno, y un poco lo que les decía antes, el maestro por la línea MOSI le va mandando los bits al esclavo, y el esclavo, a su vez, por MISO, va a ir enviando información al maestro. Bueno, acá tenemos entonces cómo sería la topología. Tendríamos un maestro SPI que es único, que es el que va a proporcionar la señal de reloj. Esta señal de reloj va a llegar a todos los esclavos. En este caso particular se presenta con 3 esclavos. A todos ellos llega la misma señal de reloj que genera el maestro. Y luego tenemos la línea MOSI, que va desde el maestro hacia los esclavos, la línea MISO y las líneas de selección. Fíjense que
como tenemos 3 esclavos, lo que tenemos es 3 líneas de selección. CS1 para el primero de los esclavos, CS2 para el segundo, y CS3 para el tercero. Bueno, por supuesto esto entonces es uno de los problemas que tiene el protocolo SPI para escalar. O sea, porque si nosotros en vez de 3 necesitamos 5 esclavos, vamos a tener que tener 5 líneas de selección. Y así sucesivamente. Bueno, hay otra posibilidad de configurar, o sea, de disponer los dispositivos dentro de lo que es la topología del SPI, que es lo que se conoce como, daisy chain, o sea, una cadena, es como que quedaran encadenados. El máster utiliza, fíjense que hay un único SS, o sea, hay un único línea de selección. Pero lo que ocurre es que el máster ve a los esclavos como un único registro de desplazamiento, o sea, como si el registro de desplazamiento, o sea, cada uno de ellos tiene su propio registro de 8 bits, pero como que estuvieran encadenados. Entonces, fíjense cómo va. La comunicación va pasando, o sea, el MOSI lo que manda el maestro va al primero de los esclavos, y fíjense que el MISO del primero de ellos, en vez de ir al maestro, va a el segundo esclavo, o sea, el MISO, o sea, lo que tiene el primer esclavo en su registro de desplazamiento, lo envía al segundo, y lo que tiene el segundo lo envía al tercero, y recién desde allí se conecta con el máster. O sea, el máster está viendo los 3 registros de desplazamiento de los 3 esclavos, con los cuales se ejemplifica esta conexión, como si fuera un único registro, todo encadenado. ¿Se entiende? Ahí logré entrar, Rosa. No sé si se me escucha. Ah, sí, ahora se te escucha, Silvia. Sí, me Sí, cambié Bueno, a otro lugar, cambié de computadora porque lo que pasa que, bueno, no sé, estoy con problemas de También de nombre señal. cambiaste. ¿Eh? Y también de nombre, digo. Ah, bueno, el nombre no me di cuenta porque agarré otra No hay compu y problema. estaba apurada, aparte bajé la presentación acá que no la tenía. bueno, No sé si querés que yo escucha. comparta y sigue, o Sí, querés, sí, no sé. sí. No, está bien, Silvia, seguimos, yo Dale, corto, lo que pasa es que empecé a darlo porque estoy si no se me buscando, iba mucho ahora tiempo. cuando me habiliten comparto pantalla. Sí, ahora dejo de compartir entonces. Dale, disculpen. Faltan 3 minutos. ¿Quieren que cortemos o seguimos? Ah, bueno, Bueno, cortamos y nos volvemos a conectar. bueno, Después faltan 3 perfecto. minutos, por eso. Bueno. Cuando quiera puedo empezar, Silvia. Ahí está. Ahora se me
escucha? Sí, perfecto. Y estoy compartiendo bien, bueno, porque estoy Sí. en otro que, bueno, espera que busco a dónde habían quedado. Estaban No, un poquito en el más. Daisy Chain. Bueno, habían visto con Rosa que hay un único maestro, que se pueden seleccionar. Ay, discúlpenlo, chiques, porque estoy en... Ahí está. Esperen, que lo... Ahí está. Habían visto con Rosa que hay un único maestro, que se pueden seleccionar distintos esclavos mediante las señales de selección, que a medida que vamos agregando esclavos, se necesitan más líneas de conexión, por lo que hay otro tipo de configuración que se llama Daisy Chain, mediante la cual el maestro ve a todos los esclavos como un único esclavo, por eso la señal de selección es la misma para todos, y el maestro envía al primer esclavo la transmisión serie, y la salida del primer esclavo va al segundo, y así sucesivamente, y desde el último ingresa por la señal MISO, que es Master In, Slave Out, al master. Bueno, hasta ahí habían llegado a ver con Rosa. Bueno, ¿cómo es la sincronización y la transferencia de datos en SPI? Los datos se transfieren un bit por ciclo de reloj y se muestrean en la mitad del ciclo de reloj. Las señales de selección están activas en el nivel bajo. Fíjense que acá tenemos la señal MOSI, que es lo que envía el maestro. Tienen un bit por cada señal de clock, y en la mitad del ciclo de clock se va a muestrear el dato enviado por el maestro, y siempre tienen que tener en cuenta que se transmite un bit por cada ciclo de reloj. Hay distintos modos de funcionamiento del reloj. Como vimos, las transferencias están sincronizadas por el clock, se va a transferir un bit por cada ciclo de reloj, pero la mayoría de las interfaces SPI tienen 2 bits de configuración. Un bit que se llama CPOL, que es la polaridad del reloj, y otro bit que es la fase del reloj. Por supuesto que si dos dispositivos SPI se tienen que comunicar entre sí, van a tener que tener la misma polaridad del reloj y la misma fase del reloj. ¿Qué significa la polaridad del reloj? La polaridad del reloj es el estado de la línea de clock cuando está en idle, o sea, cuando está en activa. O sea, si en idle está en alto, CPOL vale 1. Si en idle está en bajo, CPOL vale 0. Y la fase del reloj determina en qué flanco de reloj se van a desplazar los datos. Ahora vamos a ver que combinando la fase y la polaridad se pueden elegir 4 formas de trabajo. Bueno, este es un ejemplito de una nota de aplicación que acá les muestra que la señal de selección está en bajo. En este caso, como en la inactividad del reloj está en bajo, fíjense que lo que vale ese pol es 0. Y acá también, o sea, son 2 ejemplitos donde están viendo que cuando está seleccionado el dispositivo, que es cuando está activo el clock, acá lo tienen, cuando está inactivo está en 0, por eso la polaridad es 0. Y ahora vamos a ver los distintos modos de trabajo que se van a poder elegir combinando la fase y la polaridad del reloj. Son 4 modos de trabajo. Fíjense, si la fase es 1, podemos tener la polaridad 0 o 1. Si la fase es 1 y la polaridad es 0, ¿qué significa? Que cuando está en idle la línea está en 1. Cuando en el primer ciclo de reloj se van a colocar los datos, que es el ciclo descendente, y se van a muestrear, como se muestran en la mitad del ciclo, en el ciclo ascendente del clock.
En cambio, si la polaridad es 0, los datos se van a colocar, fíjense en la línea MOSI, que es la de master out, en el flanco ascendente del reloj, y se van a muestrear en el flanco descendente del reloj. En cambio, si la fase es 0, la diferencia es que cuando cae la señal de selección a 0, fíjense acá, ya se coloca el primer dato en la línea, o sea, el maestro ya coloca el primer bit en MOSI. Entonces, el dato se va a muestrear, uno en el flanco descendente. ¿Cuál es la diferencia acá? Que el muestreo se va a dar en el primer ciclo de clock, porque la colocación de los datos se da cuando SS baja a 0. Por eso se dice que el reloj de cambio de la colocación de los datos es una OR entre el SPS clock y la señal SS. ¿Se entiende? Bueno. Vamos a repasar entonces un poquito cuáles serían las... Bueno, viendo esto vemos que es muy versátil el protocolo porque el hardware es sencillo, es un simple registro de desplazamiento, como ya vieron con Rosa, y combinando la fase y la polaridad del clock, se pueden lograr distintos modos de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de SPI? Que normalmente se compara con I2C porque son el mismo tipo de protocolo serie sincrónico. Tienen una comunicación full duplex, es más rápido que I2C, por lo que el throughput es más elevado, porque hay mayor transmisión de bits por segundo. Es sencillo y flexible, como vimos recién. Es muy simple de implementar en hardware. Y al ser tan simple el hardware, consume menos energía que I2C. ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, que utiliza más pines, como vimos, si queremos tener más esclavos necesitamos más líneas de selección, y ya sabemos que en los circuitos integrados tenemos limitación en la cantidad de pines a utilizar. No hay control de flujo por hardware, como ya vimos, no permite tener, es de un único máster, se podría implementar pero no es fácil, es para distancias cortas, no tiene ni acknowledge como vimos, o sea, esa confirmación de recepción de datos no la tiene, ni tampoco tiene esquema de detección de errores. Y es más difícil la escalabilidad porque si queremos aumentar la cantidad de esclavos, vamos a necesitar muchas líneas para seleccionarlos. Normalmente es muy usado en los sistemas embebidos porque, como ya vimos, es rápido, de bajo costo y muy flexible, y se pueden encontrar displays, lentes de cámara, memoria, las tarjetas SD, los conversores, FPGA, sensores de temperatura, de presión, o sea, se utiliza para este tipo de comunicaciones. Acá tenemos un ejemplito de una hoja de datos para que ustedes vean que, por ejemplo, en este caso es un conversor analógico digital de 12 bits de resolución y es compatible con la comunicación SPI con una frecuencia de 15 MHz, bueno, la transferencia es de 12 bits porque es la resolución del conversor, y la polaridad y la fase es 0, por lo que, como ya vimos, si dos dispositivos se van a comunicar, en este caso el microcontrolador con un conversor, van a tener que tener la misma fase y la misma polaridad. Vamos a ver entonces cómo son los módulos SPI en el KL46. KL46 dispone de dos módulos SPI, SPI 0 y SPI 1, que, bueno, proveen comunicación serie, sincrónica y full duplex entre el core y los periféricos que utilicen SPI. Estos dos módulos que tienen van a poder trabajar como master o como slave, lo vamos a tener que configurar. O sea, van a poder trabajar también como full duplex o como single, como una comunicación simple, que también vamos a ver cómo se configuran.
La velocidad de transmisión de bit se programa. Vamos a ver ahora en la configuración que los registros están tanto de recepción como de transmisión doblemente buferiados. Tiene la opción de elegir la fase y la polaridad del clock. Tiene una salida de slave select, que también es activa en baja, soporte para DMA, y se puede controlar la operación de los módulos SPI en los modos de bajo consumo. Y el sentido del desplazamiento, que puede ser mediante primero el más significativo o el menos significativo, también se puede configurar, como la longitud de los datos. Como siempre, en el capítulo 3 podemos ver cómo es la conexión de los módulos. Siempre los módulos están conectados al core a través del bridge de periféricos, que permite usarlos y configurarlos, y también al módulo port para el multiplexado de los pines que nosotros tenemos que elegir cuál es la función que van a tener. SPI puede funcionar en el modo de trabajo básico, que es el modo RAM, que es el que nosotros utilizamos siempre, que sabemos que le tenemos que dar clock a los módulos, porque cuando no se utilizan están deshabilitados para ahorrar consumo. El modo de espera, el modo wait. En el modo wait hay un bit que después vamos a ver en los registros de control que permite que pueda funcionar en el modo wait el módulo SPI. En el modo stop, para reducir el consumo, directamente están completamente deshabilitados los módulos y no retienen los estados internos. ¿Qué significa esto? Que cuando la CPU despierta de los modos stop, todos los registros de SPI van a contener el valor de reset. Si nosotros los habíamos configurado de otra forma, adoptan nuevamente el valor de reset. Bueno, esto me había olvidado decirles, el reloj del módulo SPI 0 es el bus clock y el del SPI 1 es el system clock. La conexión en el KL, o sea, si está configurado por un generador de clock, puede funcionar como master o como slave. El registro de desplazamiento, o sea, si es master, envía por MOSI y recibe por MISO y envía la señal de clock. Porque, como ya sabemos, el master es el que envía el reloj. Y la señal de selección la proporciona también el maestro. En nuestro caso, en KL, cada módulo SPI tiene una sola línea de selección. O sea, que admite un único esclavo. Cuando está funcionando como esclavo, recibe por MOSI y envía por MISO. Bueno, esto es un diagramita en bloques de... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, perfecto, ¿Se Silvia. escucha? No, porque me apareció conexión inestable, perfecto. por eso ya estoy con miedo. Bueno, vamos a ver el diagramita en bloques del módulo de los módulos SPI en el KL46. Fíjense que el elemento principal es un registro de desplazamiento SPI. Fíjense que tenemos los registros doblemente buferiados, o sea que tenemos el registro de transmisión. Fíjense que el registro de transmisión tiene una parte baja y una parte alta. Los datos van a poder ser de 8 o de 16 bits. Se escribe el dato en el registro de transmisión, cuando está vacío se transfiere al registro de desplazamiento y se inicia la transmisión. Eso sería si funciona como master. Si funciona como slave, se reciben los datos en el registro de desplazamiento y se transmiten al registro de datos de recepción. Si el módulo SPI está deshabilitado,
este bit SPE, después vamos a verlo en los registros de control, es la habilitación del módulo. Si el módulo está deshabilitado, los 4 pines, que son MOSI, MISO, el clock y la señal de habilitación, van a pasar pueden tener otras funciones, de acuerdo a la configuración que le demos. Si SPI es master, fíjense que acá tienen el shift out, que es la salida del registro de desplazamiento. Si es master, la salida del registro de desplazamiento es ruteada, fíjense si ustedes siguen la línea, a la señal MOSI. Es master out, es slave in. Si es slave, bueno, la salida es ruteada a MOSI y la entrada viene de MISO. Y el clock lo envía al master. O sea, se rutea el clock de la lógica del reloj a SPS clock. ¿Se entiende hasta ahí? En cambio, si es slave, recibe, digamos, los datos, o si se está comportando como slave, el clock ingresa, o sea, recibe la señal de clock. Fíjense que acá dice slave clock. Y la entrada del registro, digamos, de este registro, se toma de MOSI, porque viene del otro master. Y la salida va a MISO, porque se está comportando como slave. ¿Se entiende? También tenemos que se puede habilitar el modo de trabajo con 8 registros para transmisión y 8 registros para recepción de 8 bits de memoria FIFO. ¿Esto qué hace? Que permite tener varios datos disponibles para la transmisión y para la recepción para interrumpir menos al core cuando se están transmitiendo o recibiendo muchos datos o se está trabajando a una velocidad más rápida. Vamos a ver después que hay distintas banderas que nos van a permitir ver el estado de estas FIFO. Bueno, después vamos a volver sobre el esquemita para ver qué significan todas estas banderitas, que son, en realidad son todos bits de los registros de control que configuran al módulo. Vamos a ver primero un poquito los registros de control y después volvemos. ¿Se entendió más o menos cómo es el diagramita del módulo SPI, de los dos módulos SPI? Sí. Por supuesto que tenemos estos registros para SPI 0 y los mismos para SPI 1. Acá solo están puestos los de SPI 0. Fíjense que tenemos uno de status, otro para baud rate, varios registros de control, el 2, el 1 y el 3, y después tenemos un registro de match, que son dos de 8 bits porque tiene parte baja y parte alta, y el registro de datos, que también son 2 de 8 bits porque tiene parte baja y parte alta. Entonces vamos a ver un poquitito rápidamente cómo son los distintos registros. Este es el registro de estado. El registro de estado tiene un bit, este bit que significa SPI Read Buffer Flag, indica que se terminó la recepción. Si está en modo FIFO, significa que se llenó la memoria FIFO de recepción y el core todavía no la leyó. Estas son banderitas que van a proveer mecanismos para que se pueda soportar la operación FIFO. Después tenemos SPI, esta es SPI Transmission Buffer Empty, significa el fin de la transmisión. Y este es el de match, que significa que el dato que se recibió hace match con el que está guardado en el registro de match, que vimos que hay dos registros
de 8 bits, de acuerdo a si la transmisión se está haciendo en 8 o 16 bits. En mod F, esto significa Master Mode Fault Flag. Es un error que se indica si el módulo está configurado como master y baja SS, que ¿qué significa? Que otro dispositivo quiere actuar como master porque está bajando la señal de SS, entonces ahí aparece una señal de error. Después tenemos otro registro, que es el registro de generador de baud rate. El registro de generador de baud rate tiene 3 bits que permiten el preescalado. Fíjense que con 3 bits podemos elegir dividir por 1, por 2, 3, hasta 8. Y después tenemos 4 bits, que son, es para la división. Igual la división se puede hacer hasta 9. Hay bits que no se utilizan. Cuando SPI está en modo master, se activa el baud rate. Y cuando está en modo master y hay una transmisión serie. En todos los otros casos, el divisor está deshabilitado para ahorrar consumo. Después tenemos el registro de control 1. El registro de control 1 tiene un bit que es para habilitar la interrupción por buffer de recepción lleno o porque la memoria FIFO de recepción está llena. SPE, como vimos, habilita el módulo. O sea, SPIE significa que es... IE siempre es de Interrupt Enable. SPI Interrupt Enable. Y SPI Interrupt Enable por transmisión sería este bit. Por eso tiene la T, que también habilita la interrupción por buffer de transmisión vacío o por la FIFO de transmisión vacío. Esto significa master, o sea, si está en 1 funciona como master, si está en 0 como slave. C-pol y C-fase son la fase y la polaridad del reloj, que como vimos tenemos 4 posibilidades, o sea, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. SSOE controla la función del pin SS, que es el slave select, y esto significa el SB first, o sea, si va primero el bit menos significativo, está en 1. Y si se transmite primero el más significativo, está en 0. Fíjense que en el diagrama en bloques, acá tenemos los distintos bits de configuración. Fíjense que acá está el bit que indica cuál, por eso está conectado a Shift Direction, porque indica cuál va a ser el primer bit que se transmita, si el más o el menos significativo. Tenemos un bit que va a indicar si se va a trabajar o no con FIFO, el bit de habilitación del sistema, si va a trabajar como maestro. Fíjense que si va a trabajar como maestro va a incidir en el clock, porque si trabajaba como maestro, el maestro tiene que conectar la señal de clock con SPS clock, y si trabaja como esclavo, tiene que recibir la señal de clock. Eso se controla con este bit, que podía ser 0 o 1. Acá está también SSOE, que va a indicar la función del bit SS. Bueno, habíamos visto el registro de control 1, ahora vamos a ver el registro de control 2. El registro de control 2 también tiene una habilitación por match, o sea, habilita la interrupción por match del dato recibido con el registro que está guardado en el registro de match. Si la transmisión es de 8 bits, solo se usa la parte baja del registro de match. Las lecturas de la parte alta van a retornar 0 y las escrituras de la parte alta se van a ignorar.
el SPI mod va a definir la longitud de los datos. Si son de 8, está en 0, si son de 16, está en 1. Tiene soporte de DMA, o sea que tenemos estos bits que van a habilitar la transmisión y recepción por DMA. Modfen habilita la detección de error en modo master. BIDIR OE es cuando en modo, ahora después vamos a ver cómo es el diagramita, cuando se trabaja en modo bidireccional, va a definir ese único pin, esa única línea que se va a utilizar, si es de entrada o de salida. Por eso es la dirección de la entrada o la salida. SPIS wait es el bit que yo les mencioné antes, que si estaba trabajando el microcontrolador en modo wait, con este bit en 0, el módulo SPI puede seguir trabajando con server clock. Y SPC0 es la habilitación de los pines bidireccionales, que después lo vamos a ver cómo combinado con BIDIR funciona como master o como slave. Justamente acá tenemos el modo bidireccional. O sea, si está SPC0 es 0, es el modo full duplex. Entonces, tenemos la salida pagamos y la entrada viene de MISA. Si trabaja como master. Si trabaja como slave, es al revés. En cambio, si trabajamos en modo bidireccional, que es cuando SPC0 vale 1, sería un transceiver que está controlado por BIDIR, de acuerdo al valor de BIDIR, va a ser salida o entrada. Por eso la línea, en lugar de llamarse MOSI y MISO, se llama MOMI, porque es Master Out y Master In. En cambio, si es esclavo, vamos también a tener una única línea que se llama SISO, porque es Slave In, Slave Out. Entonces, ¿se entiende? Se utiliza un único bit, un único pin como para entrada y para salida. Ahorramos pines y tenemos las señales de control para poder controlar esto, que van a ser SPC0 y BIDIR, que si lo volvemos al diagramita en bloques, fíjense, ¿dónde está? Acá tenemos, ¿ven? SPC0 y BIDIR, que van a controlar, y por eso acá tienen MOSE, MOMI, MISO, SISO, porque de acuerdo a la configuración se multiplexan las señales. ¿Se entiende? Bueno, por último, el registro de datos, que ya vimos que tenemos una parte baja y una parte alta, son registros de lectura y escritura. ¿Y cómo sería el funcionamiento? O sea, si se escribe un dato, o sea, si trabaja como máster, el máster siempre inicia la transferencia. ¿Qué tiene que ocurrir? Que el registro de desplazamiento esté vacío, entonces lo que está en el registro de datos de transmisión pasa al registro de desplazamiento y se transmite. Bueno, esto es lo que mencionamos antes, que si trabajamos con 8 bits en la lectura, el registro de H retorna 0, mientras que en las escrituras se ignora. ¿Qué pasa con el registro de lectura? Tenemos que tener cuidado porque si no se realiza la lectura del registro de desplazamiento, fíjense que nosotros tenemos acá un registro de desplazamiento. Ingresan los datos, pasan al registro de lectura. Si los datos no se leen antes de este registro, antes de que finalice otra recepción, se van a perder, porque va a haber overrun, y se van a perder los nuevos datos. No hay indicación de overrun, fíjense que no hay ninguna bandera que lo indique. Eso lo tienen que prevenir ustedes, o el que utilice el microcontrolador, como desarrollador de la aplicación, para que no se produzca el overrun, de acuerdo a las velocidades con las que están trabajando. Bueno, y acá es
Esto es para que ustedes lo piensen, fíjense que esta es una captura de pantalla donde el canal 1 es la señal MOSI y el canal 2 es la señal de clock. Entonces, para que ustedes vean, esta comunicación corresponde a un byte que está transmitido desde un master a un slave. Piensen cuál es la polaridad del reloj con la que se está trabajando, el flanco de muestreo del dato, la frecuencia y el valor transmitido. La frecuencia, ustedes para calcular la frecuencia tienen que ver los valores que tienen del osciloscopio, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quieren volver si más o menos se entendió? Sobre todo lo más importante es que ustedes entiendan cómo es el módulo y cómo son las transmisiones y cómo se configura, ¿no? Profe, una pregunta. Cuando pone varios slaves en serie, ¿podría repetir esa parte que no me terminó de quedar clara? Ah, daisy chain, una de las conexiones. Sí. Claro, esa conexión. Sí. O sea, si nosotros siempre tenemos un único máster. Este máster se le pueden conectar distintos esclavos. Esta es la conexión simple, digamos, se llama, o de esclavos independientes, podemos decir. Cada señal de selección selecciona un esclavo, el maestro le envía datos al esclavo, el esclavo le envía datos al maestro. En cambio, hay una configuración que se llama daisy chain porque podemos necesitar transmitir a varios esclavos, pero tenemos una sola línea de selección. Entonces, lo que envía el maestro va al primer esclavo, ingresa al MOSI, o sea, Master Out, Slave In, del primer esclavo. La salida de ese esclavo, en lugar de volver al master, va a la entrada de MOSI del otro esclavo. Y la salida de este esclavo va a la entrada de MOSI del otro esclavo. Y la última salida vuelve al maestro. O sea que para el maestro, si este tiene 8 bits, este tiene 8 bits y este tiene 8 bits, por ejemplo, está viendo un registro de desplazamiento de 24 bits. Por eso dice que el máster ve a todos los esclavos como un único registro de desplazamiento. Profe, ¿MISO siempre devuelve lo que le llegó en MOSI? Sí. En este caso sí, por cómo está configurado. No siempre, o sea, en este caso, si nosotros tenemos esta configuración, no. O sea, el maestro va a enviar mediante un registro de desplazamiento, fíjense, esta sería la conexión básica. El maestro va a enviar un dato en serie. Y el esclavo va a responder con un dato en serie también. No sé si se entendió, si es eso lo que vos querías preguntar. En nuestro caso, por ejemplo, acá en KL46 nosotros tenemos la posibilidad de conectar un único esclavo. Entonces, bueno, lo que se quiere transmitir o lo que se quiere recibir, o sea, lo que se va a transmitir ingresa, por eso estos están doblemente buffereados, al registro de transmisión, pasa al registro de desplazamiento y se transmite, perdón, esta es la salida shift out por MOSI. Y lo que se recibe, también se recibe el registro de desplazamiento, pasa a este registro y hay que leerlo antes de que llegue otro dato para que no se produzca el
automatizado, digamos, el overrun. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias, profe. Bueno, no sé, queda poco tiempo. No sé si quieren que nos desconectemos y nos volvamos a conectar. Luciano, no sé qué te parece. Me parece que ustedes, después cómo seguimos, sigue Rosa. Sí, Rosas, yo no tengo acá en esta computadora bueno, la presentación la puedo bajar, pero no tengo el ambiente, el MSU Expreso, porque ahora vamos a ver el ejemplito Sí, de... Bueno, yo puedo bajarla, bueno, ahora si nos desconectamos yo bajo la presentación y después no sé si alguno de ustedes tienen el MSU Expreso para mostrarles el archivito. Ustedes el archivo del ejemplo lo pueden bajar del campus. Esta presentación de CPI también está subida al campus. Cuando se cortamos volvemos ahora, enseguida. Claro, nos Bueno. volvemos a conectar. Bueno. Bueno. Tengo que cerrar el computador.